Doctor, la clase Así pasada que bueno, vimos reglamentos y hoy los tipos de reglamentos. Empezamos con fuente, doctor. ¿Qué vieron? ¿Reglamento de necesidad de urgencia? ¿Reglamento de delegados? Arrancamos con fuentes. Bueno. Y luego reglamentos y tipos de reglamentos, claro. Por eso, ¿han visto los reglamentos delegados, reglamentos autónomos, reglamentos de ejecución? ¿De eso han visto? Sí, perfecto, eso. Hasta delegados, bueno. Sí. Bueno, yo diría que, como la clase pasada conmigo, hemos visto, digamos, hemos definido, hemos conceptualizado al derecho administrativo como un sistema de límites y hemos indagado sobre los dos ejes, digamos, que connotan esa idea, que son el interés público y el principio de división de poderes, con lo que nosotros hemos denominado zonas de reserva de las funciones estatales. Tenemos con esa visión básicamente acotado los aspectos excluyentes, no sé si excluyentes, pero digamos centrales, en la definición de la disciplina. Nosotros ahora deberíamos volver sobre un tema que no sé si alcancé a conversarlo con ustedes en plenitud o no. Me parece que sí, pero bueno, de todas maneras vamos a volver. Por un lado, nosotros definimos al interés público como la síntesis de los intereses individuales, con todo lo que eso significa, con lo que significa el concepto de síntesis, que no es suma, recuérdenlo. Y por otro lado, hablamos de las zonas de reserva de la administración como una derivación conceptual del principio de división de poderes. Y desde allí definimos lo que llamamos zonas de reserva. Para la administración pública, hemos dicho que la zona de reserva es la gestión de los recursos humanos y materiales. Vale decir, la actividad administrativa es una actividad constante, continua, permanente, que se expresa tanto en operaciones materiales como en negocios jurídicos o en actos jurídicos o en contratos, de acuerdo a una clasificación que en su momento veremos. Pero así se expresa la administración pública, por actos materiales y por negocios jurídicos. Hemos visto lo que significa el bloque de legalidad en el marco de ese ejercicio, y básicamente lo que hemos dicho es que la actividad administrativa, como el resto de las actividades estatales, se perfila como la expresión de una relación de poder. Entonces dijimos que el poder del Estado está justificado por el interés público, está dividido en función de las actividades materiales que son inherentes a todo lo que implica el Estado, que el Estado en sí mismo es poder, y que no hay actividades posibles del Estado sino en función del interés público. Todo eso deriva en la necesidad de investigar sobre el reflejo cualificado del poder estatal, vale decir, el poder puesto en ejercicio. Porque el poder, cuando uno define el poder, lo que define es una relación social. El poder lo siente el individuo, la persona, el sujeto que está sometido en esa relación de subordinación a una decisión o una manda de poder. Digamos que si no se expresara de ese modo, bueno, no habría poder. Hemos dado varios ejemplos que grafican esa situación. Ahora, esa situación que está tolerada por el derecho en función de la necesidad de dar respuesta a intereses públicos y por lo tanto sintetizar las voluntades individuales, porque de otro modo no sería posible la vida en sociedad. Esto, digamos, de algún modo presenta al Estado como un mal necesario, por lo menos visto desde el punto de vista del derecho.
El ejercicio de ese poder, el poder puesto en ejercicio, lo llamamos potestades. Recordarán ustedes, creo que esto se los dije, que la potestad es antes que nada un deber. La puesta a disposición de la actividad administrativa al servicio público, vale decir, su leitmotiv o leitmotiv de la actividad del Estado de gestión de recursos humanos y materiales es el interés público. Eso supone una labor de continuidad, por eso definimos a la función administrativa como una actividad continua, y en esa actividad continua obviamente no puede haber declinación alguna. La actividad, digamos, la materialidad inherente a la actividad administrativa supone esa particularidad. Esa particularidad que la distingue de otras actividades estatales que son esencialmente discontinuas. Por esa continuidad, mejor dicho, explica el deber imperativo continuo de desplegar el poder en esta especie, digamos, de reflejo que llamamos potestad. Por eso que la potestad, a diferencia de los derechos, que forman parte del universo de los sujetos, de las personas físicas, no del Estado. El Estado no tiene, de las personas físicas y jurídicas, pero no del Estado. El poder no tiene derechos. No hay derechos en ningún ámbito de poder. Esa situación particular se traduce en una obligación, en un deber constante. Pero claro, el reflejo cualificado del poder estatal no explica tampoco de manera suficiente los diversos estamentos en los que la administración pública actúa y se vincula fuera de su ámbito, se vincula con personas, siempre en el marco de esa situación de poder que implica la presencia de un régimen exorbitante que creo que hemos definido ya en la clase pasada como el reconocimiento de atribuciones que en cualquier otro lugar del derecho serían ilícitas. Pues aquí, en el derecho administrativo, el perfil de poder que tiene una de las partes en la relación jurídica administrativa supone reconocerle ese carácter y, por lo tanto, su condición de poder. Si es así, se le reconoce en función del sufragio del interés público. Y si es así, ese reconocimiento, siempre limitado por esa exigencia, por ese concepto jurídico, no impide que el desarrollo, el desenvolvimiento de esa relación social esté presidida por una posibilidad de intervención directa del Estado sobre la misma relación jurídica que ha creado, actuando a tal punto que puede llegar a extinguirla siempre que promedie una razón de interés público que lo justifique. Esa situación es absolutamente inusual, más que inusual, diría yo, ilegítima en cualquier otro lugar del derecho. Pues aquí el derecho administrativo, régimen exorbitante de por medio, explicado en función de esta condición tan particular de la relación jurídica administrativa, es una constante que acompaña todas las instituciones del derecho administrativo. Dicho esto, para saber qué órgano de poder puede actuar poniendo en práctica las potestades que derivan de su poder, siempre en función del interés público, hay una medida, hay un cauce, hay, digamos, una esfera de atribuciones que deriva de esa potestad a la que llamamos competencia. La competencia es eso, es la medida de la potestad. Vale decir, es la esfera de atribuciones que la ley, que el orden jurídico en general, le reconoce a cada órgano de la administración pública para el cumplimiento de sus cometidos públicos. A partir de ese deslinde, a partir de digamos, de esa derivación, de esa inferencia, ahora sí sabemos qué órganos están dispuestos en la administración pública para cumplir tal o cual cometido. No todos los órganos son competentes, no todos los órganos tienen la misma competencia, no todos los órganos indistintamente pueden ejercer el poder del Estado. Vale decir, cada uno tiene una medida
para el ejercicio de sus prerrogativas. Esa medida se la da la competencia. Y la competencia es de base esencial y excluyentemente legal, o normativa, digamos, para ser un poco más amplio. Debe promediar una norma expresa atributiva. Por eso es que en materia de derecho administrativo y en materia de competencia, a esta regla se la llama principio de la especialidad. La necesidad de que exista una norma expresa que atribuya una esfera de competencia, una esfera de atribuciones a un órgano tal o cual de la administración pública, esa necesidad, o esa necesidad es derivada de lo que llamamos el principio de especialidad. Con lo cual, ¿qué quiero decirles? Probablemente sobre esto volvamos en algún otro momento de nuestro curso. Lo que quiero decirles es que por regla general, los órganos de la administración pública son incompetentes. A diferencia de lo que ocurre en materia de derecho común, en el que la regla general es la de la capacidad. En el derecho común impera el principio que enuncia que todas las personas son incapaces, con excepción de los incapaces. Y los incapaces están taxativa o más o menos, sino taxativamente enumerados como excepciones a esa regla general. En cambio, en materia de derecho público, priva el principio exactamente inverso. Es al revés. En la administración pública, en el ejercicio del poder, todos los órganos son incompetentes, excepto que norma expresa les atribuya tal o cual competencia. Naturalmente que ustedes podrán comprender a esta altura, y después de todo lo que hemos venido viendo en estas dos clases, que esa manera de enfocar el ejercicio de las atribuciones públicas no es ni más ni menos que una derivación de un sistema de límites que garantiza las libertades individuales, que garantiza que no promedie un sometimiento omnicomprensivo del poder sobre las personas. Aquí de lo que se trata es de dejar establecido claramente que no solo las personas, los sujetos fuera de la administración, tienen una fuente de información para saber si el órgano es competente en la norma expresa, sino que la norma expresa es la que limita al órgano administrativo en el despliegue de su poder, de sus prerrogativas, de sus atribuciones, de sus potestades. El exceso, el desborde de ese límite, va a decir el desborde de la norma atributiva de competencia, cuando ocurre, genera un exceso de poder. Y eso es fuente de una de las más severas sanciones que tiene el derecho, que es la nulidad. Un acto administrativo en exceso de competencia es un acto nulo de nulidad absoluta. Porque, como veremos en su momento, la competencia es un elemento esencial del acto administrativo. En la enumeración del artículo 7 de la ley 19.549, que aprovecho para decirle que la vayan consiguiendo para las próximas clases, porque para nosotros es algo así como el Código Civil y Comercial de la Nación para los que están estudiando derechos reales o contratos o lo que fuera. Esa ley, en el artículo 7, inciso primero, denuncia la competencia. Pero ya verán ustedes en esa oportunidad en la que estudiamos el acto administrativo, que no la define, a punto tal que se limita a una enunciación que afirma simplemente que el acto administrativo debe ser emitido por un órgano competente. Es cierto que por allá por los primeros artículos de la ley 19.549, los artículos 3, 4, existen algunas menciones, algunas consignas relativas a la competencia que permiten claramente inferir que la ley, el legislador, ha adoptado esta regla de la especialidad para definir, o para conceptualizar, o para legislar, mejor dicho, porque no lo conceptualiza ni el legislador debe hacer
debe legislar sobre conceptos. Digo, para legislar sobre la competencia. La clasificación de la competencia, que ahora vamos a analizar brevemente, o vamos a enumerar, está incluida entre las consignas de la Ley 19.549. Les aclaro desde ahora, para que no exista ninguna confusión, que la Ley 19.549 es una ley nacional que se llama de procedimientos administrativos. Ustedes se preguntarán por qué vamos a estudiar sobre una ley nacional. Bueno, ya en su momento, cuando veamos el acto administrativo, les voy a decir, se lo voy a explicar en detalle, pero por ahora basta enunciarles que la ley 19.549 la estudiamos, aunque sea de otra jurisdicción, y aunque esto forme parte de una materia de derecho público local, afirmación sobre la que voy a hacer un paréntesis y ahora les voy a explicar algo que quiero que vean sobre este tema. La ley 19.549 en realidad tiene numerosas disposiciones que son, en rigor de verdad, principios generales. Esta es la razón por la cual la ley 19.549 es una ley fuente del derecho administrativo, cualquiera sea la jurisdicción en la que nos encontremos, porque lo que consagra en sus disposiciones escritas, en sus disposiciones, en sus artículos, no son más que, en muchos casos, principios generales del derecho sobre los cuales se vertebra nuestra disciplina. Con lo cual, la fuente jurisdiccional pierde en realidad relevancia. No obstante, quiero decirles que cuando uno habla de la materia del derecho administrativo como perteneciente al derecho público local, siempre yo lo hago sobre la base de algunas reservas. En primer lugar, porque es cierto que el derecho público forma parte de las atribuciones, de las potestades reservadas de las provincias, de aquellos poderes no delegados en el gobierno nacional. Pero también es cierto que hay instituciones del derecho administrativo que no son propiamente de derecho público local, o digamos, que tienen una extensión federal en tanto y en cuanto son sustantivas y no son normas meramente administrativas, ni mucho menos de procedimiento. Si uno pensara en el acto administrativo y hace un paralelo con el acto jurídico del derecho civil, se da cuenta que eso es una materia sustantiva, no es una materia, digamos, de derecho público. A ver, o si lo es, si lo fuera, porque supone ascribirse a una relación social de poder, si lo fuera desde ese lugar y desde ese ángulo, que en verdad es lo que es. De todas maneras, la institución, el acto administrativo que regula la ley de derecho público, es una materia sustantiva porque consagra reglas jurídicas que vienen desde el derecho común. Sin el acto jurídico del derecho común sería bastante difícil, si no imposible, explicar los componentes del acto administrativo. A pesar de que el acto administrativo tiene connotaciones singulares que lo separan del acto jurídico. Pero, sin embargo, también es cierto que en términos de producción de efectos jurídicos, de constitución de una relación jurídica, de consecuencias de sus vicios y de sus carencias, se nutren en esos aspectos del Código Civil y Comercial de la Nación. Con lo cual, digamos que esto del derecho público local no excluye que existan materias sustantivas sobre las cuales no podría afirmarse exactamente de manera tan categórica su pertenencia a regímenes locales. Sobre esto, digamos que podríamos discutir mucho, podríamos abrir un debate, no es el momento ni la ocasión, pero vale la pena pensarlo. Doctor. ¿Cómo? Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta sobre el tema que está hablando, ¿no? Por el tema de lo que había pasado del decreto con Ciudad,
de Buenos Aires, el decreto de necesidad de urgencia, Sí. sobre el tema de las escuelas y todo eso, si puede dar su opinión del análisis que merecía y del fallo de la Corte que falló en abstracto. A ver, vamos a hacer un paréntesis. Sí, le voy a dar mi opinión técnica, digamos, jurídica. No es esta una opinión política, pero de todas maneras está bien que ustedes me lo pregunten, porque el fallo de la Corte y el proceso digamos, que derivó en la declaración de la Corte es una cuestión jurídica. A ver, yo en realidad el planteo que yo acabo de hacer de la ley 19.549 no tiene que ver con esto. Lo que está sí vinculado, porque lo que se estaba discutiendo era un decreto de necesidad de urgencia, no un acto administrativo de alcance local. Frente a ese decreto de necesidad de urgencia con valor de ley, porque así son los decretos de necesidad de urgencia, por lo menos mientras no se lo rechace. De hecho, no sé si se lo ha convalidado o no. No sé, no tengo noticias. Pero bueno, ya a esta altura eso es abstracto. Lo que no es abstracto y lo que sí es significativo y relevante tener en cuenta para dar respuesta a esa pregunta es que efectivamente la materia educativa y de salud pública son materias no delegadas al gobierno federal. El problema es que ciertamente la Ciudad de Buenos Aires tiene un estatus jurídico bastante especial, bastante singular, porque yo creo que la Corte lo deja también entrever en su fallo, no es una provincia auténticamente. Si fuera una provincia auténticamente, se tendría la misma existencia originaria que todas las demás provincias. No hay que olvidarse que la Constitución Nacional es el resultado de un pacto de las provincias preexistentes que decidieron crear el Estado federal. La Ciudad de Buenos Aires viene mucho después. Sin la reforma del 94, la Ciudad de Buenos Aires seguiría siendo lo que antes era. Porque, a ver, la Ciudad de Buenos Aires, si bien es cierto, tiene reconocida constitucionalmente autonomía institucional, lo que significa que puede darse su propia constitución, nunca va a ser una provincia porque carece de reconocimiento constitucional en la aplicación de los códigos de fondo. Vale decir, la Ciudad de Buenos Aires no es tributaria de esa cláusula de reserva que, en cambio, todas las provincias, cuando crearon la Constitución Nacional, se reservaron. La aplicación de los códigos de fondo del viejo 67, inciso 11, ahora 75, inciso 12, que se reservaron las provincias, implica una cláusula de reserva que no rige para la Ciudad de Buenos Aires. Con esa salvedad y con ese estatus especial, lo cierto es que el régimen de clases de escolar en la Ciudad de Buenos Aires es una atribución que corresponde a la Ciudad de Buenos Aires y es una atribución que corresponde a las provincias. Pero en realidad yo no creo que ese sea el meollo de la cuestión. Lo más importante es si la restricción que supone una situación de emergencia sanitaria como la del COVID-19, que generó todos los decretos de necesidad de urgencia que generó, si esa circunstancia es suficiente para limitar el ejercicio de un derecho como es el derecho a la educación de una manera indefinida, indeterminada y, por lo tanto, con reparos de razonabilidad. Yo me pregunto, ¿eso es posible? Si uno parte del poder de policía, que es reconocido a los estados para restringir las libertades individuales en beneficio del interés público, sabido es que existe no solamente un principio de legalidad, que aquí estaría cubierto por el decreto de necesidad de urgencia, sino también un principio de razonabilidad, para decir, de proporcionalidad entre la medida y lo que se restringe.
La restricción indefinida, como hasta ese entonces lo suponía la interrupción de la presencialidad de las clases, implicaba, a mi modo de ver, un alcance irracional, exagerado. No parecía ser guardar proporción entre lo uno y lo otro. A mí me parece que ese es el punto más, digamos, álgido en toda esa discusión. La Corte lo que dijo finalmente fue, mire, la Ciudad de Buenos Aires tiene atribuciones suficientes porque su sistema autónomo le atribuye las facultades de policía en materia de enseñanza, y entonces decidió sobre la inconstitución, la inaplicabilidad, mejor dicho, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, del decreto de necesidad de urgencia, que si hubiera sido una ley hubiera hecho exactamente lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque lo consideró inconstitucional. Pero yo lo que creo es que de algún modo eso se quedó en la mitad del camino, porque en rigor de verdad, en el fondo de la cuestión, lo que está en juego es ese balance constante entre la libertad y la autoridad, entre lo razonable en la restricción de derechos y lo irrazonable en la restricción de derechos. Sobre todo porque una restricción indeterminada es una restricción que ya no excede la restricción. A mí me pueden decir, mire, usted puede, porque naturalmente, ¿cuál es el principio sobre el cual se vertebra esta estructura de limitación? El principio es el de que las leyes, los derechos no son absolutos, sino que están restringidos en su ejercicio por las leyes que los reglamentan. Bueno, esto vendría a ser una reglamentación al ejercicio del derecho a estudiar, a aprender. Es un derecho garantizado en la Constitución a todas las personas. Ahora bien, esa reglamentación puede restringir el ejercicio. Lo que no puede hacer es conculcarlo. Han habido en la Argentina, ya a esta altura, lamentablemente, innumerables situaciones de emergencia en donde se han pospuesto, se han prorrogado ejercicios de derechos individuales. En el caso del derecho a propiedad, cada vez que hay una medida digamos, que afecta, una medida general que afecta al patrimonio de las personas, como fue en su momento la apropiación de todos los depósitos bancarios que en el año 89 hizo el gobierno nacional. Eso tenía un componente justamente para salvar la razonabilidad, que era la restitución de esa apropiación, la devolución con intereses de esa apropiación. Porque si no hubiera habido una previsión de restitución, no habría una restricción, sino habría directamente una limitación al ejercicio del derecho a propiedad. Al sujeto alcanzado por esa medida se le conculcaría el ejercicio de su derecho a propiedad. Justamente lo que no puede hacerse es eso. Se puede reglamentar el ejercicio, pero no se puede conculcar. Con lo cual, a mí me pueden decir, mire, usted puede ir a clases en burbuja, puede ir a clases, en fin, no sé, con barbijo, puede ir a clases con distanciamiento. Todas esas restricciones son posibles. Lo que no se puede decir, usted no puede ir a clases. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero está bien, las clases presenciales son un sustituto. Bueno, ahí entraríamos en otra discusión. A mi modo de ver, y por la experiencia que podemos compartir todos nosotros, es evidente que no es un sustituto. La clase presencial es insustituible. Con lo cual, esa situación de emergencia lo que ha puesto en la superficie fue justamente ese balance, ese necesario equilibrio entre libertad y autoridad. Y si ustedes me piden una opinión, yo creo que ha habido un exceso. Esto más allá de lo que ocurrió en el orden institucional de la Ciudad de Buenos Aires, en el que falló la Corte, lo único que hizo fue reivindicar la potestad autónoma de la ciudad para definir las clases presenciales. Desde ese punto de vista, claro, era así porque el gobierno de la ciudad decidió que iba a haber clases presenciales. Para hacerlo, hizo ese planteo, que fue un planteo, digamos, judicial, que no hizo la ciudad, que lo hicieron terceros, que en fin, tal vez no lo sigo muy prolijo.
Pero lo cierto es que la resolución de la Corte, desde el punto de vista del deslinde constitucional, no es objetable. Pero le vuelvo a repetir que a mí me parece que el punto central no es ese. Para nosotros, desde el derecho administrativo, el derecho constitucional tal vez sea eso lo importante, pero desde el derecho administrativo, para nosotros, el punto de quiebre es el del balance entre autoridad y libertad. Esto de la relatividad como principio general en el ejercicio de los derechos es en realidad lo que juega para determinar si esa restricción a la presencialidad era una restricción razonable o irrazonable. ¿Está claro? Sí, doctor. Yo. Perfecto, doctor, la verdad clarísimo. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Bueno, ¿en qué estábamos nosotros? En la competencia, yo ni me acuerdo. ¿Qué era lo que estaba? Clasificación de competencias, doctor. No sé, clasificación, no sé si lo iba a decir. Sí, no, pero creo que les estaba hablando. Ah, no, sí, yo les había dicho sobre el tema, sí, a raíz de eso salió esta pregunta relativa a las potestades provinciales. A ver, yo lo que quiero subrayar a propósito de esto, ya que estamos hablando de eso, no es propiamente el tema, pero bueno, estamos hablando de eso, es que la regla general no es equivocado decir o responder ante la pregunta, ¿el derecho administrativo forma parte del derecho público local? La respuesta afirmativa es correcta. Sí, forma parte en general del derecho público local. Lo que yo digo es que el derecho público ni es tan público ni el privado es tan privado. ¿Por qué? Porque tienen vasos comunicantes. Porque el derecho administrativo se nutre de un montón de instituciones del derecho común. A ver si alguien tiene abierto inadecuadamente el micrófono, si lo pueden cerrar, se lo voy a agradecer. Bueno, les decía que esto de diferenciar el derecho público y el derecho privado, como que uno forma parte de las potestades delegadas del 75 inciso 12 de la Constitución y el otro las reservadas, eso no es más que una consigna, pero no nos define la cosa, es bastante más compleja, porque de las instituciones sustanciales que han sido delegadas al gobierno federal también se nutre el derecho administrativo que forma parte de la zona de reserva de los poderes públicos locales. Con lo cual, está bien responder así, está bien decir que forma parte del derecho público local, pero también está bien plantearse que no todo es blanco y negro, que hay vasos comunicantes y hay grises en todo esto, que también hay que conocerlos y hay que saberlos. Y no parece que, las normas locales podrían, por vía indirecta, resolver cuestiones que están indicadas en el derecho público. Miren, sobre esto les voy a dar un ejemplo para que se entienda con mayor claridad. Habitualmente, con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, esto se ha modificado, pero yo me voy a referir al viejo Código Civil, a la Ley 340, para explicarles una situación que es común, que es frecuente en los poderes tributarios de las provincias. Las provincias en general, la provincia de Buenos Aires es una de ellas, establecen en sus regímenes impositivos, en sus regímenes tributarios, normas relativas a la prescripción de las acciones tributarias. Tienen normas especiales relativas a la prescripción de las acciones tributarias. Aquí que no todas son iguales, son equivalentes en términos, en plazos, a las normas del Código Civil en su momento. Hoy el Código Civil y Comercial de la Nación no resuelve la cuestión, la complica más, pero digamos que permite eludir en parte esta situación que se dio hasta el 2015. Bueno, hasta el 2015 con toda claridad. De ahora en adelante veremos qué pasa. Pero lo cierto del caso es que las provincias fijaban plazos de prescripción más extensos que los plazos de prescripción del Código Civil, siendo que las obligaciones tributarias de plazo periódico ingresaban dentro del esquema del 4027, inciso 3, que establecía un plazo de 5 años de prescripción. Eso dio lugar
a un famoso leading case que se llamó Filcrosa, en el que la Corte Nacional determinó que las normas sobre prescripción de las acciones tributarias responden a las reglas generales de la prescripción del Código Civil, porque se trata de una materia de derecho civil en tanto y en cuanto reglamenta el derecho de propiedad. Se trata de una derivación del derecho de propiedad. Luego, la Corte dijo, si esto es así, lo que se aplica es el Código Civil, el 4027, inciso 3, y no las normas tributarias provinciales, que son inconstitucionales. Está claro que esa situación tan singular que definió el caso Filcrosa y que aún hoy se sigue aplicando, al menos todavía, permite ver, acá fue resuelto así, pero digo, permite ver de qué manera hay vasos comunicantes. Mira, hay una relación jurídica tributaria, claramente la más clara relación jurídica de poder, la más clara relación jurídica de derecho público, la más clara relación jurídica en la que interviene el derecho administrativo, en este caso el derecho tributario. Sobre eso no hay ninguna duda. Pero sin embargo, forman parte de todas esas instituciones del impuesto mismo que lo crea. Es decir, en la creación del impuesto hay un atributo provincial. Ahora, ¿qué supone el impuesto? Y supone una relación jurídica de dar suma de dinero, con lo cual se rige por los principios generales del derecho común, que son precisamente comunes a las obligaciones de dar suma de dinero. Con lo cual, si se aplica el Código Civil, se aplica no solo en la conceptualización del crédito, sino también en todo lo demás, llámese la prescripción. Sin embargo, estamos hablando de un impuesto. A ver, no les quiero complicar la vida con esto, ni quiero decir que la materia tributaria no forme parte del derecho público local, porque sería un disparate. Eso sí es parte del derecho público local, pero vean ustedes, cuando el derecho público local, o mejor dicho, cuando la autoridad local legisla sobre una materia que no ha delegado, sin embargo, genera una relación jurídica que es aprendida por las normas de derecho común, sobre las cuales no legisla. Hay un Código Civil y Comercial que es una norma federal. Bueno, esto que ha sido así resuelto, correctamente resuelto, lo que nos permite ver es el grado de complejidad que existe en ese intento de separación nítida, que no lo es, entre el derecho público y el derecho privado. ¿Se entiende esto que quiero decirles? ¿Se entendió el ejemplo? Sí. Sí, perfecto, doctor. Perfecto. Bueno, dicho esto, sigamos con nuestro tema. Les había dicho entonces que la competencia, que es la esfera de... Está bien verlo así, graficarlo así como una esfera, como un círculo. Es una esfera de atribuciones derivadas directamente en la norma expresa. La regla de especialidad que se aplica en materia de competencia indica y sugiere esto. Tiene que promediar una norma expresa que atribuya competencia al órgano para que el órgano sea competente, tenga aptitud para decidir, para resolver sobre determinada cuestión o determinada materia. Con lo cual, la competencia vista desde el sujeto particular es una garantía, porque tiene individualizado al órgano que, digamos, que lo tiene como destinatario de su manda, de su acto de poder. Y sabe que es ese órgano y no puede ser otro, no puede venir cualquiera a decirle lo mismo. Pero desde el punto de vista del órgano es un límite, porque no puede, la función administrativa no puede rebasar los límites de la esfera legal de atribuciones. Ahora bien, la competencia, así definida, también recibe los mismos caracteres del poder y de la prerrogativa, porque finalmente es una derivación. Dijimos, poder, interés público. Prerrogativa, reflejo cualificado, vale decir, el poder puesto en ejercicio. Competencia, la medida de esa prerrogativa o de esa potestad. Y ahí tenemos, sí, en adelante, la relación jurídica, el acto administrativo, el acto de poder que genera un efecto jurídico, que constituye una relación jurídica y que produce, digamos, un impacto
en la esfera jurídica de otro sujeto. Así es posible visualizar a la actividad administrativa en toda su dimensión, no solo en su dimensión material, conforme hemos visto, el interés público y la materialidad inherente, etcétera, etcétera, sino también en su aspecto formal, que es esto que acabamos de ver. Si la competencia, por lo tanto, es una inferencia de la prerrogativa, es lógico pensar, y es porque es correcto, que digamos que recibe los mismos atributos. Esto implica que el ejercicio de la competencia es obligatorio para el órgano. El ejercicio de la competencia es continuo, no puede decaer en momento alguno. La competencia vista desde la regla de la especialidad, y como acabo de explicarla, es indelegable, es insustituible, es irrenunciable. Todos los que se les pueda ocurrir. El órgano administrativo está sujeto a la competencia y no tiene alternativa alguna para interrumpir su ejercicio, mucho menos para dejar, para abandonarlo, menos todavía, porque esa es la razón de ser de su presencia institucional. El órgano administrativo tributa a su competencia. Si no la tuviera, no tendría sentido que estuviera reflejado en una organización administrativa. Si lo está, es porque tiene una competencia. Es su razón de ser. Y su ser lo acompaña absolutamente en toda su existencia. Acá cuando hablo del órgano, estoy hablando del órgano institución, que es el que ya cuando veamos la estructura del Estado, vamos a ver la teoría del órgano y en qué medida esto supone diferenciar el órgano institución del órgano persona. El órgano persona es el funcionario, el que hace tangible la voluntad del Estado. Pero la voluntad del Estado está en la competencia. A ver, en esto quiero explicarles algo ya por anticipado. Lo vamos a volver a ver cuando veamos el acto administrativo. Cuando hablamos de la voluntad del Estado, no estamos hablando más que del ejercicio de su competencia. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene voluntad. Yo creo que ya se los anticipé la clase pasada. Voluntad tienen las personas. Digamos que la estructura del acto volitivo nos representa o nos remite, mejor dicho, a una estructura psíquica. Es decir, alguien tiene que tener una psiquis para poder producir un acto voluntario. Y eso solo lo tienen las personas físicas. Con lo cual, todas estas, como quieran llamarse, ficciones, construcciones jurídicas o lo que fuere, que no solo aparecen en el derecho administrativo en la organización estatal, sino antes o durante, lo acompañan el derecho societario. El derecho societario, la teoría del órgano es tan importante como el derecho administrativo, porque solo así se explica la imputación de responsabilidades de derechos y deberes a un sujeto de derecho que actúa a través de órganos. En el mundo del derecho administrativo pasa exactamente lo mismo. Ahora bien, dicho esto, la competencia como esfera de atribuciones legales o de atribuciones normativas, que implica para el órgano lo constante y continuo, no excluye la existencia de un sujeto, de un funcionario, que haga tangible esa competencia. Es decir, alguien que la haga concretamente exponer en un acto material o en un acto jurídico, escrito y firmado. Por eso es que distinguimos el órgano institución del órgano persona. Ahora, no es la voluntad del órgano persona la que condiciona al órgano institución. Exactamente al revés. ¿Por qué? Porque no hay voluntad, hay competencia, hay cumplimiento estricto de deberes del cargo. Así se define el ejercicio de la competencia. En materia de derecho administrativo, la voluntad del funcionario priva en la medida en que el resultado de su actuación sea contrario al ejercicio de los deberes del cargo.
ahí sí se convierte en un componente jurídico de consideración para ver si el acto es nulo. Pero no interesa más que hasta ahí. Con lo cual quiero decirle, supongamos que un funcionario público que tiene a su cargo la adjudicación de una licitación pública, le adjudicara la licitación pública a punta de pistola, le pone un revólver en la cabeza para que le adjudique la licitación pública a su ganador, al ganador la oferta más conveniente. Pero firma la adjudicación a punta de pistola, absolutamente impedido de cualquier acto voluntario, totalmente constreñido a un acto de violencia brutal, como es la amenaza de un arma de fuego. Yo les pregunto, ¿ese acto en esas condiciones sería nulo o válido? ¿O sería inválido o válido? ¿Nulo o válido? Se los pregunto. ¿Ustedes qué piensan? Es nulo. Es nulo. ¿Por qué sería nulo? De nulidad absoluta. Si estuviéramos en el mundo del derecho común, a ver, tengo un retorno. ¿Alguno tiene ahora? ¿Me escuchan bien? No. No, hay alguien que haga. Abra, doctor, su micrófono y pruebe. ¿Me escuchan ahora? Perfecto. Ahora sí. Se escucha, doctor. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Sí, Me perdí. nulo, válido. ¿Podría repetir la pregunta, profesor? La pregunta es si en el ejemplo que yo acabo de dar, el acto administrativo así decidido sobre el oferente ganador, sobre la mejor oferta, sobre la oferta más conveniente, pero a punta de pistola con una persona que está amenazando al funcionario para obligarlo a firmar. Si ese acto así configurado es válido o es nulo. Es nulo, Es nulo, doctor, es nulo. Hay un vicio en la voluntad del funcionario. La voluntad. A ver, si estuviéramos en el mundo del derecho común, la respuesta que me dieron ustedes es correcta. Pero no estamos en el mundo del derecho común. La cuestión se resuelve de una manera un poco más compleja. En primer lugar, puedo decirles que la voluntad del órgano persona no es un elemento de validez del acto administrativo, es un presupuesto. ¿Por qué? Bueno, porque si no hay una voluntad que haga tangible la competencia del órgano, no es posible exteriorizar la voluntad estatal. Sin embargo, solo hasta allí cobra la voluntad del órgano persona. ¿Por qué? Porque si estoy diciendo que lo que determina la relación jurídica es la esfera de atribuciones legales del órgano institución, si el resultado de ese acto o de cualquier otro es el del cumplimiento de lo que ¿cuál sería el vicio? ¿Cuál sería la irregularidad? ¿Cuál sería la fuente de invalidez? Si no es la voluntad del órgano persona la que importa en la fuente, en la génesis de la voluntad estatal. Es la adecuación del resultado de esa conducta a una norma atributiva de competencia, a los deberes del cargo. ¿Cuáles son los deberes del cargo en este caso para el funcionario que adjudicó? Los deberes del cargo imponían, lo forzaban, lo obligaban jurídicamente a adjudicarle al ganador, al primero, a la oferta más conveniente. Pues es lo que hizo. No hizo otra cosa. Que haya sí, lo haya hecho a punta de pistola, contra sus deseos, contra su intención, en este caso contra su libertad, o
a nadie le interesa. Lo que importa es que, desde el punto de vista jurídico, eso sea el resultado del cumplimiento de los deberes del cargo. Los cargos que le indicaban al señor órgano persona, que le tenía que adjudicar a José. ¿A quién le adjudicó? A José. ¿Cómo se lo adjudicó? No importa, usted cumplió. El acto es válido. Después veremos qué pasa con el señor que lo amenazó, etcétera, etcétera. Pero el acto no es nulo. Distinto sería si exactamente en ese mismo ejemplo el funcionario le hubiera adjudicado al último. Allí sí tendría importancia, cobraría relevancia el vicio de su voluntad por un acto de intimidación o de violencia que restringió su libertad, porque el resultado, porque esa situación se tradujo en un resultado contrario a lo que la ley dice. La ley dice adjudíquele al ganador y usted le adjudicó al perdedor. Digamos que hay una especie de valoración objetiva. No importa que usted haya querido o no haya querido hacerlo. Desde el punto de vista jurídico, en esta concepción, en este criterio, la voluntad del órgano persona importa. No interesa cuál es su deseo. No interesa qué quiere hacer. No interesa si estuvo restringido, si fue mal. No importa. Lo que importa es el resultado. Confrontemos el resultado con la norma. Coincide en el acto válido, no coincide en el acto es inválido. ¿Se entiende esto? ¿A qué punto es relativa la voluntad del órgano persona? Por eso cuando hablamos de voluntad del Estado, no estamos hablando de la voluntad definida por el derecho común como una respuesta humana dotada de discernimiento, intención y libertad. No estamos hablando de esto, porque en el Estado, ni en los órganos del Estado, es posible encontrar nada de esto. No tienen estructura psíquica para poder, digamos, reflejar estas peculiaridades, estas características. No tienen. Eso solamente la tienen las personas humanas. Por lo tanto, no hay otra posibilidad que connotar la idea de voluntad estatal como ejercicio de las prerrogativas y como ejercicio de la competencia. Sobre esa base, después el ejercicio de la competencia nos dirá si el acto es nulo, es válido o qué es. Pero lo cierto es que acá los requisitos de la voluntad del derecho común no cuentan, porque no hay personas cuya voluntad importe. Hay órganos respecto de los cuales las personas se limitan a hacer tangibles la decisión de la ley. ¿Se entiende esto? Con lo cual, la respuesta a mi pregunta es exactamente al revés de lo que ustedes contestaron. En el mundo del derecho común eso estaría bien, en el mundo del derecho activo eso está mal. Doctor, ¿y el funcionario sería responsable en el caso de que sea inválido? Bueno, obviamente. A ver, si el acto es inválido, ¿no? y lo ha hecho, y lo ha suscrito, lo ha... O sea, el órgano persona, claro. Y digamos, si el órgano persona fue privado de su libertad para decidir, obviamente, claro, fue coaccionado, no tiene ninguna responsabilidad. Mientras que si eso no, digamos que la invasión de esa fuerza coactiva extraña a la persona que firma al órgano persona, lo exonera de responsabilidad, claro, por supuesto. Pero es una cuestión finalmente del funcionario, no en el ámbito de validez del acto jurídico, del acto administrativo. Eso es otra cosa. ¿Se comprende? Sí, doctor, perfecto. Bueno. Explicada así la competencia, espero que entendan, uno puede darse cuenta acerca de las razones por las cuales, esto que voy a decir lo van a ver en detalle cuando vean la estructura administrativa, existe una organización administrativa
con desagregaciones funcionales que uno puede graficar como una pirámide, pero construida en lugar de abajo para arriba, de arriba para abajo, porque el punto culminante de la pirámide es el órgano del funcionario administrativo de máxima responsabilidad, aquel que tiene el poder de decidir en forma definitiva la cuestión que es sometida a decisión de la administración pública. Yo les diría que en los ámbitos que nosotros conocemos son los intendentes, los gobernadores y el jefe de gabinete o el presidente de la República, esas autoridades. Con lo cual, quien tiene la competencia definitiva decisoria es el que cierra el circuito de lo que llamamos voluntad administrativa, la expresa en una relación jurídica con efecto jurídico. Y la hace, por lo tanto, susceptible de ser revisada judicialmente. Solo cuando se llega a esa instancia, a ese estamento, la decisión administrativa adquiere posibilidades de ser revisada judicialmente. Después veremos cómo es la organización administrativa. Pero básicamente hay una desagregación funcional que va desde la máxima autoridad para abajo, en donde todo lo que resume y sintetiza, mejor dicho, la máxima autoridad, es ella la que va desagregando, va desplegando para abajo todas sus atribuciones, de manera tal que en ese despliegue se construye la pirámide administrativa, que está unida por una noción jurídica, por una relación jerárquica, por un poder jerárquico, por un principio de jerarquía, que es la columna vertebral que sostiene la pirámide administrativa. En cada uno de esos estamentos, porque esa pirámide supone que hay una organización estratificada y vertical, con relación de mando y obediencia, muy fuerte, es ese componente, por lo menos en el ámbito de nuestro país. En cada estamento de esa pirámide lo que hay son órganos e institución que reciben parte de las competencias que sintetiza en su totalidad la máxima autoridad. Un ministro de Economía recibe la materia económica de la gestión administrativa por desagregación funcional de la máxima autoridad. Con un ministro del Interior ocurre lo mismo, con un ministro de Seguridad ocurre lo mismo, con un ministro de Salud ocurre lo mismo, con un ministro de Acción Social ocurre lo mismo, y a su vez, en cada una de esas carteras, hacia abajo, ocurre lo propio. Hay un secretario de Salud, un subsecretario de Hospitales, un director de Hospitales Nacionales, todos están unidos por una relación jerárquica que va de abajo hacia arriba hasta llegar al ministro y pasando al ministro hasta el presidente de la República. Entonces es posible encontrar ámbitos de competencia que, digamos, que habilitan una clasificación idónea. Uno puede hablar de la competencia en razón del grado. ¿Qué sería la competencia en razón del grado? ¿Cuál sería? Hablé yo de una organización jerárquica estratificada con un superior y un inferior. La relación jerárquica es esa, la que indica que el superior manda sobre el inferior. El superior controla la legalidad y la oportunidad que hace el inferior. Digamos que la relación es de subordinación. Está en un plano. Sí. Y la hace, por lo tanto, susceptible de ser revisada judicialmente. Solo cuando se llega a esa instancia, a ese estamento, la decisión administrativa adquiere posibilidades de ser revisada judicialmente. Después veremos cómo es la organización administrativa. Pero básicamente hay una desagregación funcional que va desde la máxima autoridad para abajo, en donde todo lo que resume y sintetiza, mejor dicho, la máxima autoridad, es ella la que va desagregando, va desplegando para abajo todas sus atribuciones, de manera tal que en ese despliegue se construye la pirámide administrativa,
que está unida por una noción jurídica, por una relación jerárquica, por un poder jerárquico, por un principio de jerarquía, que es la columna vertebral que sostiene la pirámide administrativa. En cada uno de esos estamentos, porque esa pirámide supone que hay una organización estratificada y vertical, con relación de mando y obediencia, muy fuerte, es ese componente, por lo menos en el ámbito de nuestro país. En cada estamento de esa pirámide lo que hay son órganos e institución que reciben parte de las competencias que sintetiza en su totalidad la máxima autoridad. Un ministro de Economía recibe la materia económica de la gestión administrativa por desagregación funcional de la máxima autoridad. Con un ministro del Interior ocurre lo mismo, con un ministro de Seguridad ocurre lo mismo, con un ministro de Salud ocurre lo mismo, con un ministro de Acción Social ocurre lo mismo, y a su vez, en cada una de esas carteras, hacia abajo, ocurre lo propio. Hay un secretario de Salud, un subsecretario de Hospitales, un director de Hospitales Nacionales, todos están unidos por una relación jerárquica, que va de abajo hacia arriba, hasta llegar al ministro y pasando al ministro hasta el presidente de la República. Entonces es posible encontrar ámbitos de competencia que, digamos, que habilitan una clasificación idónea. Uno puede hablar de la competencia en razón del grado. ¿Qué sería la competencia en razón del grado? ¿Cuál sería? Hablé yo de una organización jerárquica estratificada con un superior y un inferior. La relación jerárquica es esa, la que indica que el superior manda sobre el inferior. El superior controla la legalidad y la oportunidad de lo que hace el inferior. Digamos que la relación es de subordinación. Está en un plano vertical. Perdón, doctor, controla y revisa también, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, es lo mismo. Sí, sí. Controla y revisa, sí, claro. Y corrige. Porque hay recursos que justamente van de abajo hacia arriba para que el superior tenga la posibilidad de corregir, de revisar y corregir una decisión administrativa que considera o ilegítima o inoportuna. Esos son los ámbitos de control que tiene el superior sobre el inferior. El superior controla todo. ¿Se acuerdan que yo en la clase pasada... Se le silenció el micrófono. ¿Se cortó? No, se le silenció el micrófono al doctor. Ahí está. No, me dejan sin voz ustedes. Ahí está. Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor. Bueno, explicando el razón del grado, la competencia en razón del grado y la jerarquía. No, sí, en razón del grado, sí, pero ¿hasta dónde llegamos? Estábamos hablando del control del superior sobre el inferior, ¿no? Sí, dijo si Yo les decía, por eso, los actos administrativos tienen dos componentes, de oportunidad y de legalidad. El superior controla el acto del inferior en ambos aspectos, la legalidad o la legitimidad y la oportunidad. Si son adecuados al interés público y si son adecuados al orden jurídico. Si son, los ratifica. Si no son, los modifica, los corrige o los revoca. Con lo cual, esa situación que se reproduce hasta arriba de todo, hasta la máxima autoridad, connota claramente una idea de jerárquica y un principio jerárquico en donde, digamos que el poder jerárquico es la característica saliente de la organización administrativa burocrática central. De todas maneras, esto también se reproduce en otros ámbitos de organización administrativa que ustedes verán cuando vean la estructura administrativa. Pero lo cierto es que para definir la competencia en razón de grado es necesario saber esto, si no, uno no lo entiende. ¿Dónde está el superior? ¿Dónde está el inferior? ¿Qué controla el superior? ¿Qué controla el inferior? Bueno, de esto se trata. Esa es la competencia en razón del grado. A ver, yo les acabo de decir hace un rato que la competencia era
inderogable, indelegable, insustituible e irrenunciable. Acuérdense de los 4 IN. De modo tal que está preso, es tributario permanente y continuo el órgano, persona, al ejercicio de esa competencia. Luego, si es insustituible, está claro que no se puede transferir a nadie. Esas reglas, sin embargo, tienen una excepción solamente en la competencia en razón del grado, en donde el orden jurídico permite un par, porque son 2 mecanismos que le permiten a la administración pública o al órgano administrativo una dinámica mejor. Vale decir, con esto estoy diciendo, esto que voy a decir ahora, como excepción a la regla de inderogabilidad e intransferibilidad de la competencia, supone dinamizar el órgano administrativo, pero no cambiar su estructura. Sigue siendo parte, pase lo que pase, de la misma estructura administrativa. Porque acá no hay una descentralización, sino que hay una posibilidad de delegar del superior al inferior la competencia. La competencia a razón del grado, entonces, es delegable. Esto que yo les decía que es indelegable, como principio general, sufre una excepción, solamente una excepción, es la única excluyente, en la competencia en razón del grado. Y esta excepción es la transferencia de arriba hacia abajo, que se llama delegación, o la avocación del de arriba hacia arriba de la competencia del de abajo. Digamos que es la situación inversa a la delegación. Delegar es transferir al inferior. Abocarse es tomar la competencia del inferior. Ahora bien, tampoco es tan libre esto, porque para que la delegación administrativa sea posible, es necesario que exista una norma expresa que lo permita. Si no existe una norma general de transferencia de arriba hacia abajo, la delegación es nula y el acto que sea su consecuencia también es nulo. De modo tal que la primera exigencia es esa, que exista para que la delegación, la transferencia de competencia de arriba hacia abajo sea válida, es necesario que una norma general expresamente autorice ese mecanismo de transferencia de la competencia. En cambio, para la avocación, que es el procedimiento inverso, en el que el superior se aboca a la competencia, abocarse en este caso va con V corta, porque el superior se aboca a la competencia del inferior. Para eso el régimen jurídico solamente exige que no exista una norma expresa que prohíba ese procedimiento de transferencia. En la delegación exige una norma expresa que lo autorice. Acá basta en la avocación con que no exista norma expresa que lo impida, que lo prohíba. Con lo cual es bastante más laxa. Fuera de esa posibilidad, la competencia mantiene ese carácter de inderogabilidad, de irrenunciabilidad, de insustituibilidad y de indelegabilidad, y etcétera, y de inderogabilidad. Ahora bien, la competencia también es posible clasificarla en función de la materia. La competencia en razón de la materia supone la asignación de una, o en la esfera, en el deslinde de esfera de atribuciones, hay una asignación material, de materia, que de algún modo nos permite consignar una fórmula típica de competencia. Por ejemplo, ¿quién tiene la competencia material en punto al arreglo de la deuda externa? En el orden nacional, el ministro de Economía. Esa competencia la tiene solo el ministro de Economía. La regla de la especialidad indica, por lo tanto, que todo lo que implique la deuda es del Ministerio de Economía.
¿quién se ocupa de la salud pública? No es el Ministerio de Economía, es el Ministro de Salud. Con lo cual, el Ministro de Salud no le podría dar una orden al subsecretario de Relaciones Internacionales Económicas. ¿Por qué? Porque a pesar de formar parte de la misma estructura administrativa, no forman parte del mismo órgano y mucho menos de la misma competencia. El inferior jerárquico del secretario del Ministro de Salud no es un inferior jerárquico del Ministro de Economía. ¿Por qué? Simplemente porque tienen materias diferentes. Para que exista, por lo tanto, una relación jerárquica de grado, es necesario también que exista una competencia común. El secretario de Relaciones Internacionales es un subordinado, es un, digamos, órgano jerárquicamente inferior al Ministro de Economía, no al Ministro de Salud. Así se define la competencia en razón de la materia. Para la competencia en razón del tiempo, en realidad lo único que priva, aquí sí cobra importancia, el órgano persona. Bueno, pues por la simple razón de que quien hace tangible la decisión administrativa es un sujeto que se llama funcionario y que ocupa el órgano institución por tiempo limitado. Luego, solamente en ese espectro es posible definir la competencia en razón del tiempo. Y la competencia en razón del territorio, bueno, naturalmente tiene que ver con la base de jurisdicción territorial que tiene el órgano administrativo. En realidad sobre esto los administrativistas mucho han escrito discutiendo acerca de la base territorial de organizaciones institucionales o de la organización institucional municipal, que siempre han querido ver como una entidad descentralizada con base territorial. En realidad, cuando veamos las autonomías municipales, la autonomía y la diferencia con la autarquía, vamos a ver que eso no es así. No es así no solo por mi opinión, sino porque la Constitución, después de la reforma del 94, ha venido a poner blanco sobre negro, definiendo a los municipios ya no como entidades administrativas de base territorial, sino como entidades autónomas de carácter político. Bielsa es el que piensa un poco así, ¿no? ¿Cómo? Como Bielsa es el que piensa un poco de esa manera. Bielsa, claro. Sí, la descentralización. En realidad todos los administrativistas que seguían el pensamiento de Bielsa, y básicamente la escuela de lo que se llamó, Bielsa era un exponente, de lo que se llamó la escuela del litoral. Digamos que en todo el siglo XX hubo una disputa en función de estos conceptos relativos al régimen jurídico municipal que sostuvieron durante largas décadas la escuela del litoral y la escuela de La Plata. La escuela de La Plata, la voz, digamos, señera de la escuela de La Plata fue Adolfo Cor Villafañe, que escribió un ensayo sobre la República Representativa Municipal, en donde planteaba justamente que no se trataba de una descentralización administrativa del municipio, sino de una descentralización política con todo lo que eso implica en términos diferenciales. Luego, esta idea de clasificar a la competencia del territorio prácticamente carece de importancia práctica, porque resuelto el tema de los municipios, que era el lugar donde entraban en la clasificación, ya hoy virtualmente no tiene demasiado sentido hablar de una competencia territorial más allá de lo que significa el ente soberano, el ente autónomo, en fin, de primero o segundo grado. Pero sí, Bielsa era el que sostenía esta idea y todavía hoy hay administrativistas que resisten los alcances de la letra constitucional y que siguen pensando, bueno, en esos términos, ¿no? Es legítimo, está bien, pero es discutible. Bueno, esa es la clasificación de la competencia. Si alguien tiene algún programa ahí a mano y tiene la gentileza de leerme, creo que la bolilla, ¿en qué bolilla estamos? ¿En la 3 o en la 2? ¿Cuál es la unidad temática en la que está este punto, este tema? ¿Alguno tiene ahí el programa?
nadie me puede asistir, bueno. Sí, doctor. Sí, doctor, espéreme, por favor. Sí. Sí, lo escucho. Bueno. ¿Estamos en potestades administrativas, concepto y clasificación? ¿O sí. Es unidad 4, es sujetos de derecho administrativo y potestades administrativas y procedimiento. Unidad 4 tengo yo. No. ¿En la 2, ¿no? ¿La 2 es de Fuentes o la 3 es de Fuentes? La 2 es de Fuentes y la 3 es Estado Nacional y Organización Administrativa. Esa es. Tiene que haber algún punto de competencia. Esa es la unidad. Es la unidad 3, doctor. Es la 3, sí. Sí. Acá está. No, a ver. Puede ser que sea principios jurídicos de la organización administrativa y ahí aparece jerarquía, competencia, conceptos. Esa es la unidad. Bueno, tenemos en claro la unidad, ya saben en dónde ampliar esto que yo someramente les he comentado. Bueno, no sé si tan someramente. Antes de terminar con la clase, pues yo no quiero empezar con otra unidad, no sé la próxima, ¿cuándo termina ¿cuándo tienen parciales ustedes? Según cronograma, 14 y 16 de septiembre. 14 de septiembre. Falta poco. Bueno, recién empezamos y ya estamos sobre los parciales. Bueno, porque después cuando entramos en la carrera de los parciales se nos empieza a complicar, sobre todo en el segundo se nos empiezan a complicar las clases. Bueno, vamos a ver si en la clase que viene empezamos con acto administrativo. Ustedes van a terminar seguramente con Fuentes y van a ver algo de estructura administrativa o de organización administrativa. Yo quiero decirles, a propósito de la competencia y de esto que hemos hablado en el último tramo de la clase, que esta manera, digamos, de presentar a la administración pública supone ubicarnos, situarnos en lo que llamamos la administración burocrática. La administración burocrática, así es, porque es una organización burocrática, entendida la burocracia como una forma de organización del trabajo humano, ¿no? Es una herramienta. Lo bueno o malo es el uso que se haga de la herramienta. Por eso a veces se habla de burocracia como si la burocracia fuera buena o mala. La burocracia no es ni buena ni mala. La burocracia es como un cuchillo. El cuchillo se puede usar para fines nobles, para alimentarse, o se puede usar para matar personas. Bueno, pero el cuchillo sigue siendo un cuchillo. La burocracia es exactamente lo mismo. Es el cuchillo de la administración pública. Que sirve para alimentar, no para matar. Se usa, mejor dicho. Aunque a veces cueste. Bueno, pero quiero decir, al lado de la administración burocrática central, al lado de esa estructura centralizada, la administración pública reconoce otras formas de organización jurídica. Quiero decirles, el Estado no tiene una forma excluyente y única de responder a su cometido, a su obligación esencial, que es la respuesta al interés público. Se sirve de más o menos numerosos mecanismos. Entre esos mecanismos están la descentralización administrativa en sus diversos grados. Con esto quiero decir que paralelamente a la administración burocrática central existen organizaciones administrativas que replican ese principio de jerarquía, replican ese orden estratificado, pero fuera de la administración burocrática central. Cuando digo fuera, quiero decir que son sujetos de derecho distintos a la administración burocrática central. Cuando uno habla de una entidad autárquica, que es un grado, el más cercano de descentralización administrativa, está hablando de un sujeto de derecho que tiene personalidad jurídica propia, distinto a la administración burocrática central. Los entidades autárquicos forman parte de los cuadros permanentes de la administración. Quiere decir que son derecho público, forman parte del Estado, son Estado, sus actos son actos administrativos. Absolutamente todo igual. La única diferencia es que sus decisiones, sus actos se atribuyen a
se le atribuyen como sujetos de derecho. Cuando uno demanda a una entidad autárquica, demanda a la entidad autárquica. Si yo demando a la FIP, demando a la FIP. No demando al Estado Nacional, demando a la FIP. Esto implica reconocerles una capacidad limitada a la norma de creación. El que limita la capacidad del ente autárquico, del ente descentralizado administrativamente, es la norma de creación. Así como pasa con las sociedades comerciales, que tienen su capacidad limitada al objeto estatutario, en el mundo del derecho administrativo, cuando se trata de organizaciones administrativas descentralizadas, es la ley de creación la que determina la capacidad. Fuera de esa capacidad reconocida por la ley de creación, carecen de la condición de sujeto de derecho y carecen de la posibilidad de contraer obligaciones y adquirir prerrogativas o derechos, como ustedes quieran llamarlo. De manera tal que la primera gran limitación es esa. Existen, sí, pero con una capacidad limitada de la norma de creación. También se les reconoce la capacidad de percibir y administrar sus propios recursos, con lo cual tienen un patrimonio propio. Tienen un patrimonio diferencial del de la administración pública, tienen su propio presupuesto y su propia gestión administrativa. Son sujetos de derechos distintos, tienen capacidad de obligarse y además de gestionar sus propios recursos, materiales y humanos. Vale decir, se reproducen en el ámbito del ente descentralizado todo aquello que caracterizaba a la administración burocrática central. Pero eso sí, ustedes dirán, bueno, pero si se reproduce, ¿qué hay? ¿Un presidente? No, hay un órgano que tributa a la máxima autoridad administrativa. ¿Esto qué quiere decir? El Poder Ejecutivo, nacional, provincial o en el ámbito comunal, si hubiera entidades de estas características, mantiene cierto control sobre la entidad autárquica. Ya no es un control jerárquico porque no es un subordinado suyo, es un control administrativo porque forma parte de su esfera de atribuciones. Pero el vínculo de control es con la máxima autoridad. No se reportan a esa pirámide de abajo hacia arriba, sino directamente al vértice más alto de la pirámide. A eso se le llama control administrativo, que es un control distinto al control jerárquico, no sé si tan distinto, pero digamos, ejercido exclusivamente por la máxima autoridad administrativa. Al lado de la entidad descentralizada autárquica existe lo que llamamos el desconcentrado, el ente desconcentrado o descentralizado funcionalmente. Estas entidades, que también son un medio de cumplimiento de los fines públicos del Estado, no alcanzan la condición de sujeto de derecho, no alcanzan la condición de descentralizado autárquicamente o descentralizado administrativo, por la simple razón de que no se les reconoce, no tienen un estatuto propio, orgánicamente forman parte de la administración central, son un órgano de la administración central, forman parte de esa pirámide, están adentro de la pirámide, no afuera como el ente descentralizado, pero con una peculiaridad muy singular y propia criolla. Reciben su esfera de atribuciones no por desagregación funcional de arriba hacia abajo, como se construye la pirámide administrativa, sino reciben sus atribuciones, sus competencias, por imputación directa de la ley. La ley directamente le asigna funciones fuera de esa estructura orgánica a la que pertenecen. Vale decir, orgánicamente revistan la administración pública central. Está Uy, ¿qué pasó? ¿Se colgó? Se cortó. Se cortó, qué lástima. Le falló la conexión al profesor. No, acá ¿escuchan? Está. Ay, sí, ahora sí, doctor. ¿Escuchan ahora? Ahora sí. Ahora sí, doctor. Sí, claro y alto. Bueno, recibe su atribución.
Parece que tiene ¿Me mala escuchan? señal. Se volvió a cortar. No se le A ver, escucha. espérenme un segundito a ver si puedo arreglar la señal. Espérenme un segundito, ¿eh? No se vayan. Sí. A ver, ahora me escuchan. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Renacimos. Bueno, les explico esto y terminamos con la clase. Bueno, les decía el ejemplo de la Inspección General de Justicia y el Registro de la Propiedad Inmobiliaria, que son organismos, son direcciones nacionales, virtualmente, o secretarías o subsecretarías, que dependen del Ministerio del Ramo. En el caso de la IGJ, de la Inspección General de Justicia, depende del Ministro de Justicia. Quiere decir que su personal, sus recursos, todos sus recursos humanos, sus recursos presupuestarios, vale decir sus recursos materiales, todos forman parte de la estructura orgánica de la administración pública, tributan a la administración burocrática central. Y en ese aspecto, digamos, organizacional, se deben a su superior jerárquico, que manda sobre ellos, pero no en el aspecto funcional. Vale decir, el Inspector General de Justicia, cuando resuelve sobre la inscripción de una sociedad, cuando fiscaliza una sociedad y dicta un acto administrativo, no solamente no responde a ninguna relación jerárquica, sino que al recibir su atribución directamente de la ley, la configuración de esa decisión tiene los remedios de revisión judicial tal y como si fueran del presidente de la República. Con lo cual, funcionalmente, no están ligados en situación de dependencia jerárquica a nadie, pero sí orgánicamente. Es un diseño curioso que le da en realidad una dinámica interesante a la administración burocrática central, pero también es cierto que en algunos casos, en fin, los coloca en una situación incómoda, ¿no? Porque por un lado se reportan orgánicamente y por el otro lado funcionalmente tienen plena autonomía y deciden conforme a reglas técnicas y a las materias que le atribuye la ley. En el caso de los registros de propiedad inmobiliaria o los registros de estado y capacidad civil de las personas pasa lo propio. Tienen cada uno sus leyes orgánicas y las decisiones que adoptan son revisables judicialmente en forma directa. Ahí no hay recursos administrativos posibles, mientras que si fuera un órgano de la administración burocrática, pero no tuvieran este carácter de desconcentrados, sus decisiones serían revisables por el superior y la del superior por el superior, y así sucesivamente hasta llegar a la máxima autoridad. En el órgano descentralizado eso no sucede. Las decisiones causan, por eso se dice que las decisiones causan Estado. Esos, digamos, son los ámbitos de descentralización más cercanos a la administración burocrática central. Después de eso, bueno, naturalmente están las sociedades del Estado, que son sociedades unipersonales. Diría yo que son casi las únicas que registra el derecho argentino como el derecho societario como variable de posibilidad de una sociedad de una sola persona. Están las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, y después están las sociedades anónimas comunes en las que el Estado participa conforme cual sea su estrategia de intervención en la economía. Existen además otras modalidades, los consorcios, existen las cooperativas, en fin, existen modalidades en donde el Estado actúa, pero digamos que eso ya fuera del ámbito del derecho público. El derecho público llega hasta el descentralizado, hasta el desconcentrado, no más. Los demás son figuras que son propias del derecho privado, se rigen casi en su totalidad por el derecho privado y por lo tanto no tienen una implicancia determinante en el esquema administrativo de la administración pública como objeto, ¿no? del derecho administrativo en tanto y en cuanto su actividad se expresa en acto de poder. De manera tal que así se configura y se constituye desde aquel principio tan general conforme al cual definimos el interés público y el principio de división de poderes,
a partir de una concepción material que reposa o se sostiene en la materialidad inherente a las actividades estatales y no a la procedencia orgánica, a esa visión que nos permite individualizar la función administrativa no solo en el órgano administrativo por definición, por antonomasia, por consigna constitucional, como es la Administración Pública Central, sino en cualquier otro órgano del Estado que ejerce una actividad de gestión de recursos humanos y materiales, desde esas concepciones generales hasta esta particularización en la competencia y en el diseño institucional del órgano administrador, ustedes pueden ver todos los matices que ofrece el diseño de poder en función de una actividad estatal como es, que es una actividad constante, continua y permanente de gestión del interés público, del interés colectivo, en el marco de un régimen exorbitante. Eso es básicamente la actividad administrativa. Lo del régimen exorbitante se lo agrego yo como una, digamos, se lo pongo por añadidura, pero la definición de la actividad es la gestión. Es eso, nada más. Esto de algún modo cierra la presentación de nuestra disciplina. Porque de ahora en más lo que vamos a analizar son los actos de poder. Hasta ahora lo que vemos es lo que hemos visto, cuál es la génesis, cuáles son sus fuentes, cómo aparece, por qué existe un derecho administrativo, por qué hay un sistema de límites, y siempre el común denominador de la relación de poder como una relación desigual y por lo tanto contraria a la idea de igualdad de la justicia, que de algún modo el derecho repara con este sistema de límites que llamamos derecho administrativo. Esta es la conformación general de nuestra disciplina, esta es la base, la plataforma sobre la cual actúan los principios jurídicos como límites, y a partir de ahora vamos a entrar en cada institución singular, probablemente empezando en la clase próxima con el acto administrativo. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna reflexión que hacer sobre alguna de las cosas que hemos visto o las que vayamos a ver. Estoy dispuesto a escucharlos. Ya estoy cansado de este monólogo, de verme en la pantalla. A ver si puedo ver a alguno de ustedes. Muchas gracias, Doc. ¿No hay dudas? Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. Sí, cómo no. Le quería consultar. Usted dijo la competencia que se clasificaba en 3, en razón de la materia, del territorio y del grado, ¿no? Porque en un momento se me cortó. ¿Y el tiempo? Y el tiempo, ok. Buenísimo, gracias. Pero en realidad el tiempo está ligado al órgano persona, no al órgano institución. Los órganos institución son atemporales. El que no es atemporal es el órgano persona. Ese tiene un mandato que dura un tiempo. Con lo cual pierde relevancia esa, en una concepción como la que yo acabo de ofrecerles a ustedes, en donde la voluntad del órgano persona es un presupuesto, pero no es un componente de la voluntad del acto administrativo. En realidad, la competencia en razón del tiempo definida de esta manera tiene poca importancia. Lo que sí tendría importancia es si hubiera alguna decisión administrativa adoptada por un funcionario que ya no es funcionario. Bueno, ahí sí estaríamos en un presupuesto de invalidez importante, pero fuera de eso, en realidad, la competencia en razón del tiempo no nos aporta mucho más. Las que son verdaderamente estructurales en todo esto son la competencia en razón del grado y en razón de la materia, que se vinculan, como he dicho, ambas dos. Bueno, muchas gracias. Gracias por las clases que nos dan. No, para mí es un gusto. No, sería mucho mejor si fueran presenciales, pero ¿qué va a ser? Sí, pero se entiende perfecto lo que dicen. Bueno, yo me alegro porque es un esfuerzo de ustedes y mío también, por supuesto, ¿no? Así que bueno, si no hay más preguntas, si no hay ninguna reflexión, nos vemos la clase próxima. Nos vemos, doctor. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches, que sea bien. Chao. Muy linda la clase.
Chao, chao, chao. Nos vemos, gracias. Gracias, buenas noches, doctor. Chao, chao.